People and Money con Jürgen Klarich. Hola, ¿cómo están? En esta ocasión en People and Money tenemos dos invitados sumamente especiales que creo que realmente nos han cambiado de alguna forma la forma de pensar y de vivir y de emprender en Latinoamérica. Les presento al señor Robert Kiyosaki y a nuestro querido amigo Álvaro Zúñiga, el presidente de Fusion, una empresa multinacional de multinivel que está realmente cambiando la forma como hacer el negocio. Hi Robert, how are you? Welcome Very to nice. People and Money. Thank you. It's very nice being here in Peru. Thank you. Robert, I would like to ask you, how are you looking at in this moment to Latin America? What are you seeing in Latin America? Do you think we are in a great moment? Which are the opportunities in this moment? I think it's important not to look at Latin America as Latin America. I think it's important we change our vision and see all of us as world citizens. You know, I mean, Mr. Alvaro here, we travel the world now. You know, business is done throughout the world. So when I see somebody says, "Oh, I'm from Hawaii," people say, "I'm from Hawaii." I said, "Why not be the world?" So when I talk to people, I say, think bigger, look at the world. There's more opportunities than ever before. Álvaro, pues bueno, es un placer estar contigo. Yo quisiera que me cuentes un poquito qué está haciendo ahorita Fusion para sorprender a tanta gente en Latinoamérica, porque veo que están crece y crece. Bueno, yo creo que básicamente lo que estamos haciendo es liberando nuestras ganas, nuestros deseos, que América Latina tenga una posibilidad distinta, que a partir de lo que es propio de nosotros, ya sea los productos, la variedad y usando la biotecnología, por supuesto, asimismo lo que es propio de nosotros son los valores tradicionales, funcionales, convertirlos en una mezcla potente para poder emprender. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que se combinan valores ancestrales, funcionales y biotecnología? Creo que hemos encontrado la forma a través de las redes de mercadeo para poder llevar una oportunidad para muchísimas personas. Álvaro, veo que ya estás en muchos países, sé que estás en Estados Unidos, estás en México, bueno, obviamente estás en Perú, en Colombia y otros países como Ecuador de forma muy fuerte, pero ustedes son peruanos. Cuéntame, ¿cuál ha sido la ventaja de ser peruano? O sea, que sea una marca que sale de Perú hacia el mundo. Bueno, yo creo que la gran ventaja que tenemos es que en Perú reside muchísimas culturas. Por un lado tenemos nuestra tradición occidental, qué sé yo, hispánica, española, y por otro lado mucha cultura propia de nuestro país que nos aporta muchísimas entendimientos, una cosmovisión más grande. Y a su vez hay mucha inmigración asiática. Y este crisol de culturas ha creado una fusión en Perú que de alguna manera le hemos llevado al microcosmos de los productos, y esto creo yo que nos ha permitido poder seguir avanzando. El hecho de que Perú tenga tanta homogeneidad dentro de su heterogeneidad, creo que le ha dado la inspiración para hacer Fusion posible. Okay, now I'll make a question for both of you guys. I have been seeing that you guys are team working very often this year. I would like to know what plans, what are you guys doing together? How are you looking at the business or the same way to the same business? What are you doing? Maybe Robert, you can tell us. Well, we're not in the same business, but we're both teachers. And he teaches what I wish I would teach. And what Alvaro is teaching is the mindset of an entrepreneur. And our schools teach the mindset of an employee. They want a paycheck and job security. And what Alvaro teaches, what my padre Rico taught me, was how to be an entrepreneur, to never need a paycheck, to travel the world, to be free. And too many people go to school to be an employee for security. It's too small. I love his work. ¿Cuáles son los planes con Mr. Robert Kiyosaki? Y ese es el punto, que hay una unión, hay un interés conjunto, hay un deseo que la realidad que nos rodea sea absolutamente distinta a partir de la educación. Yo creo que desde la educación se puede conseguir que literalmente, pero literalmente el mundo sea distinto. Y por lo tanto estoy seguro que en el futuro con Robert tendremos algunas otras oportunidades de encuentro muy poderosas desde la educación. I really think education could change the world and it could change the mind of all the people around it. And this is it your first book? This was your first book? More or less, yes. Yeah, more or less it was. A great bestseller. I have read this book when I was like 21 and it really changed my life. What do you think about this book and all your books? What are they doing in this moment to people around the world? Well, the world is changing. And
is changing at a much higher rate of speed. So anybody who's going too slow is being left behind. So you can change this faster, you can change this, you can change the world. You know, like when I pick up my cell phone, I'm all over the world. And some people are going to work on the bus. Yeah, exactly. I'd rather be all over the world and doing business. In this new economy, what do you think is like the best way to be prosperous and rich in this moment? You've really got to find the right teachers. You know, the problem with Escola, you know, Padre Pobre, he was an employee. And today in business schools, I find employees trying to teach people to be entrepreneurs. It cannot be done. Different mindset. So there's a person, you have to look for the best teacher possible. It's also how you teach. The thing I didn't like about corporate America, which I came from for a little while, is that if you didn't do what the boss said, you get fired. In Alvaro's business, they don't fire you. They want you to keep working, to come up. So the teacher and the environment are crucial. So that's what you should look for. Robert, we need a lot of tools around new things adapted for this new economy. Do you have new products going on? Are you going to launch something new in this moment? Yes, I saw this economic crisis coming back in around 1980. So I created a video. It's called The Man Who Could See the Future. Again, a teacher. His name was Dr. R. Buckminster Fuller. And in '83, we could see this crisis coming today. So the video, since more people watch video than read books, I have to shift too. I have to go to your world, right? And so this video is 60 minutes long. It explains the crisis. It endorses Alvaro's business, network marketing. My wife was in network marketing. Ah, great. You see, and she talks to women saying, look, you don't need a man. Join network marketing. No, but it's really, the video is designed to shift your mindset and inspire you to learn more. It doesn't tell you what to do. It inspires you to be free. How can we get that video here? Oh, the video will be downloaded for free June 15th. It's going to be free. Free, oh yeah. Great, thank you. And yeah, well, of course. That's why you have to do it. Yeah, exactly. And I like doing the free that. economy. I have enough money, so that's enough. But it's June 15th. Go to richdad.com. It's in Espanol It's and going to be in English. Spanish. Yes, Translated. Spanish subtitles. Yes. Great, thanks. Okay, Álvaro, let me know, por favor, Álvaro, cuéntanos un poquito cuáles son los proyectos que tienes ahorita listo para 2015, 2016, ¿qué se viene? Bueno, estamos justo en un momento de inflexión, estamos en un momento de cambio, estamos excediendo los $100 millones. De hecho, el año que viene y el subsiguiente son años de crecimiento muy intenso. Y lo que estamos haciendo como avances, son muchísimos avances en la parte de la biotecnología. Estamos montando un centro de producción, de investigación e incluso un centro de experiencia en plena Amazonía, en el pulmón verde del mundo que es el Amazonas. Y ahí sobre más o menos 200.000 metros cuadrados que vamos a tener en nuestras instalaciones para llevar al siguiente nivel nuestros productos. Bueno, muy interesante, toda la biotecnología está cambiando el mundo, ¿no? Cuéntame un poquito, porque también me he enterado que estás haciendo un gran esfuerzo por educación. ¿Cuáles son tus proyectos de educación hoy para toda la gente que no nomás trabaja contigo, sino, por qué no decirlo, todos los hispanoamericanos, ¿no? Bueno, sí, hemos visto como una alternativa muy interesante el hecho de llegar a muchísimas más personas a partir de la tecnología. De hecho, quiero felicitar y seguramente hay muchas cosas se van a hacer de forma conjunta en el futuro a la gente de Vialab, que está haciendo un trabajo espectacular. Gracias. Y el hecho es que la tecnología nos permite llegar a muchísimos hogares a la vez. Lo que estamos armando, y seguramente van a haber uniones de esfuerzos juntamente con la gente de Vialab, es hacer que a través de la tecnología llegar a muchas personas sin descuidar la parte presencial. Entonces, este high-tech con high-touch creemos que va a hacer la diferencia en la educación. Genial, pues es realmente, me da mucha alegría tener a dos personas líderes tan importantes para nuestra gente hispanoamericana y bueno, verlos juntos y verlos trabajando en equipo es espectacular. Robert, what is the difference between being rich and being prosper? Rich means being free. I'm a free man. I do not want a job. I do not need a job. Nobody tells me where to go. I travel all over the world. I have more than enough money to pay for anything I want. I don't need the government to give me money, you know? Yeah. And so to me, being rich means being free. I can do what I want, where I want, travel the world, and I obey the laws, and I don't do anything that's illegal. So to me, rich is freedom.
Freedom. And prosper, is it the same like Same, prosper? but it's more in the financial sense, you know. But prosper is happy, good marriage, good friends, honest Being rich friends. in everything. Yes, it's a rich life. A you rich know. life. Spiritual, health, money, profession, friends, Complete. education, yeah. Okay. How is Fusion, ¿cómo Fusion está ayudando a que la gente sea más próspera? Bueno, la manera adecuada de ayudar a la gente para ser más próspera es a través de principios, valores, que tengan un mindset distinto. La prosperidad empieza desde tu mindset, desde tu mentalidad. Son las creencias, son la claridad de quién tú eres y hacia dónde vas, que es el punto de la abundancia. Y a partir de ahí tener la claridad de que a través de la acción, a través de la estrategia correcta, tener siempre la consistencia para seguir alimentando el proceso de la abundancia a través de una reinversión con absoluto desapego. Veo que estás en un negocio de salud, ¿no? Y venden salud. ¿Qué es salud para ti? Bueno, nuestra perspectiva de salud va más allá de la parte física, Jürgen. Nosotros creemos que la salud real, la completa, una que llamamos salud verdadera, tiene que ver con que, en primer lugar, ese es al tope de tu potencial biológico, no la ausencia de enfermedad. Para nosotros, estar sano no es solamente salud, sino es al tope de tu potencial biológico y a su vez tener la habilidad, la capacidad para estar en absoluto equilibrio, lo que llamamos salud emocional. Si a eso juntamos salud financiera, para nosotros los tres elementos engloban realmente la salud. Salud física, salud emocional y salud financiera, que es lo que llamamos salud verdadera y que es lo que llevamos a través de Fusion. Veo que Fusion ha sido como bastante, ha tenido mucho sex appeal con los jóvenes. Veo que, no sé, yo paso a veces por enfrente de tu oficina y veo cientos o miles de chicos ahí, gente de 22, 24, 26 años. Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué estás viendo en los jóvenes? Bueno, no es que nosotros estemos viendo algo especial en los jóvenes, más bien ellos están viendo algo especial con nuestra oportunidad. Yo creo que los jóvenes están viviendo un proceso de cambio, de transformación, donde hay un despertar y donde entienden que los sistemas tradicionales de educación y el sistema tradicional de empleo pues no alcanza para vivir plenamente. Y es ahí donde ellos nos encuentran y donde nosotros a su vez los acogemos y tenemos un punto feliz de encuentro donde empiezan a suceder cosas muy interesantes, donde hoy día tenemos jóvenes de 21, 22 años que han tomado la decisión, han tomado la determinación de tomar el destino para ellos y están generando ingresos por encima de los $40,000, $60,000 por mes, producto de ayudar a muchísimos otros que ocurra lo mismo. Okay. Robert, I have feel that young people they are kind of desperate because they are not so sure if they're studying the correct thing. What's going to happen after they're going to graduate in university? What is your recommendation? What are you looking before them about progress for young people in this moment? Well, young people should look at the future. You know, are you following your parents for job security? Or are you going to be an entrepreneur? And the reason being entrepreneur is better is because the more we go into the information age, unemployment keeps going this way. You know, more and more, like Ford Motor Company used to hire a lot of workers. Today, robots do the work. So when you look all around you today, more and more technology is replacing people, plus low-wage nations. So China, there's 42 countries with lower wages than China. So those people, the jobs will move to those countries, and technology will replace people in Peru or any place in the world that want higher wages. You know, McDonald's in America today, the McDonald's workers are protesting for $15 an hour now. They're just going to get fired because technology will replace them. You know, you want too much money, you're fired. You know, and that's the way the world is going today. Back when my generation, entrepreneurs created jobs, like Ford created jobs. Today, entrepreneurs destroy jobs. You know, Ford is now robots. Yeah. So, what the young people should look at what is happening and then decide, maybe I should be an entrepreneur and start young, because it takes 5, 10 years. What do you think if everybody wants to be entrepreneurs? It won't happen. It won't happen. You know, in theory, anybody can be an entrepreneur. It's not that hard.
You know, if I sell lemonade on the sidewalk or I sell phone stuff, you know, on the streets, they're all entrepreneurs. Doctors are entrepreneurs. But to be a rich entrepreneur is different. That's it. Very different. Como escucharon ustedes, pues Robert Kiyosaki nos dice que hoy la mejor forma como hacer un gran negocio es ayudar a otros a que hagan un gran negocio. Pues una vez más en People and Money, lo esperamos en el próximo capítulo. Muchas gracias. People and Money con Jürgen Klarich.